Bueno, mi nombre es Isabela Vergara Peralta del grado 1102 y hoy con mis compañeras María Isabel Reales y Valentina Ariza les vamos a hablar acerca del movimiento oscilatorio. Bueno, ¿qué es un movimiento oscilatorio? Es un movimiento en torno a un punto de equilibrio estable. Este puede ser simple o completo. Los puntos de equilibrio mecánico son aquellos en los cuales la fuerza neta que actúa sobre la partícula es cero. Si el equilibrio es estable, un desplazamiento de la partícula con respecto a la posición de equilibrio da lugar a la aparición de una fuerza restauradora, que ésta devolverá la partícula hacia el punto de equilibrio. En términos de la energía potencial, los puntos de equilibrio estable se corresponden con los mínimos de la misma. Un movimiento oscilatorio se produce cuando al trasladar un sistema de su posición de equilibrio, una fuerza restauradora lo obliga a desplazarse a puntos simétricos con respecto a esta posición. Se dice que este tipo de movimiento es periódico, porque la posición y la velocidad de las partículas en movimiento se repiten en función del tiempo. Hola, mi nombre es Valentina Ariza Contreras, soy del grado 1102 y vengo a hablar de algunos de las características de los movimientos oscilatorios. Bueno, estos movimientos están muy presentes en nuestro entorno, no solo en el mundo macroscópico, sino también en el mundo atómico. Movimientos tan distintos como los latidos del corazón o las vibraciones de los átomos dentro de una molécula se pueden describir con este tipo de movimiento. Bueno, existen dos tipos de oscilaciones que son las libres y las forzadas. Las oscilaciones son libres si sobre el cuerpo no actúan fuerzas disipativas, o sea, fuerzas que no son conservativas, y en este caso el cuerpo oscilará indefinidamente. Las oscilaciones son forzadas cuando actúan fuerzas disipativas, o sea, en este caso acabará volviendo al reposo en su posición de equilibrio estable. Este también se conoce como un movimiento oscilatorio amortiguado. Un ejemplo de esto es como el columpio, que en movimiento acabará parándose, o sea, volverá a su posición de equilibrio estable, debido a su rozamiento en el aire. Tenemos que saber que cualquier cuerpo que sea apartado de su posición de equilibrio estable tenderá a recuperar el equilibrio efectuando movimientos oscilatorios alrededor de dicha posición. Parámetros del movimiento vibratorio. Todo movimiento oscilatorio vibratorio se caracteriza por una serie de parámetros que describimos a continuación mi compañera Valentina Ariza y mi persona. En este encontramos el periodo, que es el tiempo que se necesita para describir una oscilación completa, que es el movimiento de ida y de vuelta, y este se mide en segundos. La frecuencia, que como dije se puede nombrar la letra F o la letra V, es el número de oscilaciones completas efectuadas por unidad de tiempo, que se mide en hercios, que se nombra con la letra H y Z, o también la podemos llamar como hertz. Otra es la amplitud, que la podemos nombrar con la letra A o la letra A mayúscula, que es el valor máximo de la elongación, por lo que la distancia entre las dos posiciones extremas es igual a 2A mayúscula, que se mide en metros, que se nombra con la letra M. Bueno, ahora encontramos la elongación, que es la posición de la partícula respecto a la posición de equilibrio, y este se mide en metros. He explicado mi compañera Isabela y yo, y María Isabel, les voy a dar un ejemplo de esto. Bueno, aquí vemos esta fórmula que es F sobre 1. Debo aclarar que F, como sabemos que es la frecuencia, que también se puede nombrar con la letra V, pero aquí la voy a nombrar con la letra F. Entonces F es igual a 1 sobre T. T sabemos que es el periodo. Esto es igual a 1 elevado a la menos 1 sobre S, que esto es igual a hertz o hercios. Entonces, vamos así para un cuerpo que describe 4 oscilaciones completas por segundo. Entonces, esto es igual a F, un poquito más para acá, a F, que es igual, como nos dijeron que son 4 oscilaciones completas, entonces vamos a poner aquí 4 hertz, que es la siguiente. Tenemos T, sabemos que es el periodo. Entonces, aquí vemos que nos dice que 1
Entonces ponemos 1 acá arriba y vamos a reemplazar todo. 1. Y como acá nos dice, como estamos reemplazando, como la T está acá y el 1 está acá, entonces la frecuencia ya sabemos que aquí es 4 Hz, entonces la vamos a poner acá abajo, 4 Hz, y esto es igual, vamos a dividir esto con la calculadora, 1 sobre 4, que esto nos da 0.25 segundos. Listo, esto es todo. Muchas gracias. El movimiento armónico simple, también denominado movimiento vibratorio armónico simple, es un movimiento periódico de vaivén en el que un cuerpo oscila de un lado a otro de su posición de equilibrio y en intervalos de tiempos iguales. Algunos de ejemplos de este movimiento son el movimiento de un péndulo simple o de un movimiento de una partícula oscilante sujeta a un resorte que se está comprimiendo. El movimiento armónico simple mostrado en el espacio real es el espacio, y en el espacio físico la órbita es periódica. En el caso de la trayectoria sea rectilínea, la partícula se realiza en un movimiento armónico simple y oscila alejándose y acercándose de un punto, situado en el centro de la trayectoria, de tal manera que su posición en función del tiempo con respecto a el punto sea sinusoide, en el que el movimiento y la fuerza actúan sobre la partícula es proporcional a su desplazamiento y respecto al dicho punto y dirigida hacia este. El movimiento de un cuerpo unido a un muelle es un movimiento periódico, pues es el que se repite en todas las magnitudes del movimiento a los intervalos regulares de tiempo. Se produce un movimiento de ida y vuelta en el que cada una de las posiciones el cuerpo tiene una velocidad y una aceleración determinada, que se hace que se reproduzca de manera reiterada a lo largo del tiempo. Se dice entonces que este tiene un movimiento oscilatorio o vibratorio. Un movimiento oscilatorio es un movimiento periódico de vaivén en torno a una posición central denominada como posición de equilibrio. El movimiento periódico. Cuando las oscilaciones se repiten cada cierto tiempo, se dice que el movimiento oscilatorio es periódico. El tiempo que tarda en realizar una oscilación completa se le llama o se le conoce como periodo y se mide en segundos. Bueno, aquí le tengo unos ejemplos de movimiento periódico que son el movimiento circular uniforme, que un ejemplo de esto es cuando el plato está en el microondas, o los movimientos de traslación y rotación de los planetas, de los satélites y algunos cometas.